Hola a todos amigos, ¿cómo están? En un video anterior había mostrado cómo crear un servidor MCP. En este video voy a mostrarles cómo modificar ese servidor para agregarle seguridad. Para eso voy a utilizar el proyecto Spring Security y como mecanismo de autenticación voy a utilizar API Key. Voy a mostrar dos ejemplos, uno utilizando una única API Key para todos los clientes y después un segundo ejemplo que propone utilizar múltiples API Keys para varios clientes. Bueno, para el primer ejemplo que utiliza una única API Key para todos los clientes, lo primero que hice fue modificar el MCP Server que ya había creado, agregué la dependencia de Spring Security en el POM y luego lo único que se precisa son dos clases, una clase de configuración y una clase de filtro. En la clase de configuración, en líneas generales, registra el filtro que ahora voy a mostrar, pero bueno, crea una instancia acá y le pasa a ese filtro la única API Key que vamos a utilizar. Esa API Key yo la agregué en un archivo de propiedades por un tema de simplicidad para mostrarla. Lo ideal sería que se pase a través de una variable de entorno. Esto nos va a permitir de que si tenemos que cambiar la clave rápidamente no necesitemos recompilar nuestro proyecto si la tenemos en un archivo de propiedades. Teniendo una variable de entorno puede ser o en otro mecanismo como un Secret Manager y cargarla, inyectarla en el entorno nos va a permitir mucha más flexibilidad, no tener que recompilar nuestro proyecto. Entonces bien, una vez que configuramos nuestro filtro y activamos también el mecanismo de Spring Security con el Web Security, puntualmente tenemos que definir el filtro. El filtro en líneas generales es dentro de todo simple, lo único que hace es verifica ese header que está viniendo en la solicitud, que viene con el nombre del header authorization y como valor va a tener un barrier y un código. Entonces va a verificar que ese código que está viniendo coincida justamente con esto que se está pasando, que es el expected API Key, que es lo que está definido en líneas generales acá, esta. Entonces bien, eso se hace, digamos, se puede ver de alguna forma acá en el código este, que se carga el header y acá se compara. Si esa API Key es diferente de null y el key que está viniendo coincide con lo que esperamos, entonces esa persona está autenticada, ese cliente, y va a poder utilizar nuestro sistema. Eso en definitiva, en última instancia, se hace inyectando en el contexto de seguridad de Spring un objeto que es de tipo authentication que tiene los datos de esa autenticación. En este caso, como es única la API Key, estamos guardando que es un API Key user genérico que tiene el rol de usuario. Y bueno, obviamente si la clave no coincide, se retorna un error. Bueno, una vez que tenemos escrito el código, lo que hacemos es ejecutar nuestro servicio y probarlo. Tenemos que configurar un cliente MCP, en este caso voy a utilizar el MCP Inspector. Como URL tenemos que poner obviamente, bueno, localhost en este caso, porque estoy ejecutando en la misma máquina, pero los parámetros estos, ¿no? Las propiedades definidas acá, puerto 8080, parte de la ruta MCP, que es un poco lo que estoy poniendo acá, y la parte importante es esta, activar el header, authorization, barrier, y escribir nuestro API Key luego de barrier, que yo ya lo tengo copiado porque había hecho una prueba, pero bueno, lo voy a pegar nuevamente. Esto obviamente coincide con lo que definimos en el filtro, que es el nombre del header authorization y como prefix del API Key, barrier. Bien, una vez que configuramos eso y habilitamos el header para que se envíe, nos conectamos, efectivamente se conectó, podemos ver también que los logs se van moviendo, es decir, este cliente se autenticó, después venimos a Tools y obviamente las podemos llamar, ¿no? Bueno, para el segundo ejemplo que utiliza varios API Keys o diferentes API Keys para cada cliente, es una propuesta que me parece interesante mostrar muy por arriba. No quiero que el video se haga muy extenso, así que voy a ir muy rápido, pero en líneas generales les voy a mostrar cómo cambia respecto al ejemplo que vimos anteriormente. En principio la dependencia de Spring Security hay que agregarla, sigue siendo la misma. Después la clase de configuración del filtro es prácticamente la misma, lo único que cambia es que ya no se le pasa a nuestro filtro una clave API Key esperada, sino que eso se va a obtener desde una base de datos. Sí se crea un filtro y obviamente en el archivo de propiedades ya no hay ninguna API Key definida, ¿no? Bueno, entonces lo que hice fue agrupar las clases por paquete, creé un paquete de dominio, repositorio, servicio y tools. Ahora las voy a ir mostrando. Quiero volver a la clase de configuración. Una diferencia que hay acá es que antes se le inyectaba al filtro la API Key esperada,
que era única. Ahora le voy a inyectar un servicio a nuestro filtro. En líneas generales, el filtro lo que va a hacer es va a utilizar el servicio para preguntarle si todas esas API keys que quieren utilizar el sistema, bueno, son conocidas por la capa de servicio, en definitiva, si van a poder acceder o no a utilizar nuestro MCP server. Entonces, bien, esta clase de servicio está definida en el paquete de servicio y el filtro en el paquete de servicio también. Entonces, bien, el filtro tiene los mismos headers, no cambia mucho, salvo algunas partes, que ahora interviene un objeto de dominio, que es el que se va a retornar en base a una API key. Es decir, los diferentes MCP clients van a querer utilizar nuestro sistema utilizando una API key. Si esa API key es conocida, el sistema va a saber y va a poder identificar a aquel cliente a través de la API key, ¿no? que va a ser única. Entre los datos que están guardando en la base de datos y se van a retornar, van a ser un user ID. Bueno, este ID puede ser un autoincremental de nuestra base de datos, pero va a ser un user ID, un nombre que quizá tenga la API key, si está activado o no, la fecha de creación, cuándo fue usada por última vez, y una fecha de expiración también que se les puede poner a las API keys, ¿no? Entonces es bastante interesante esa solución porque da mucha flexibilidad. Bien, algo que también cambia es esta parte, una vez que efectivamente esa API key que está queriendo utilizar nuestro sistema es conocida por el sistema y puede hacerlo, puede acceder. En el contexto de Spring se va a guardar un objeto, como antes se hacía en el ejemplo anterior, API Key Authentication, pero con cambios, con diferentes cosas. Como ahora conocemos los clientes, vamos a poder guardar el ID de cliente, es decir, vamos a tener un traceo de todos aquellos clientes que están utilizando nuestras API keys. Y bueno, va a tener un rol, esto es lo mismo que en el ejemplo anterior, y en el contexto se va a guardar este objeto, ¿no? API Key Authentication. Esta parte es igual al ejemplo anterior que vimos para una única API key para todos los clientes, y este objeto de Authentication sí va a cambiar, porque en este caso es extiende, ¿no? de una interfaz de Spring. Entonces hay algunos métodos que tenemos que sobreescribir, como comentaba. Ahora nosotros vamos a guardar en el contexto para cada cliente una instancia de esta clase, ¿no? API Key Authentication. Y ahí vamos a poder guardar quién es el user ID que está utilizando nuestro sistema. Vamos a saber también la API Key que se está utilizando. Bien, entonces una vez que tenemos eso, quiero mostrar también otras clases, el repositorio, que es muy importante. Eso se va a ver de la capa de servicio. Acá, Validate API Key. Se hace una única llamada a la capa de servicio, como se ve, que es simplemente preguntarle que valide esa API Key y va a retornar una opcional. Entonces, si entramos a la implementación, se puede ver cómo funciona. En líneas generales, utiliza un repositorio en el cual se va a verificar que todas esas API keys que están intentando utilizar el sistema estén presentes. Si están presentes en el repositorio, esa misma API key se utiliza como key para ir a buscar en el repositorio, y si se encuentra, se retorna una API key con un objeto de tipo API Key Entity que tiene los datos propios, ¿no? de esa API key. Datos como saber la fecha de expiración, si está activado o no, que en definitiva es lo que se utiliza más abajo en esta parte del código para verificar, ¿no? que esa API key que está intentando acceder al sistema cumpla con todas las restricciones de seguridad, los controles que haya que hacer. Bueno, después hay otros métodos, ¿no? que son utilizados de forma auxiliar por esta lógica. Quizá una clase que valga la pena también mostrar es el repositorio. Yo utilicé una interfaz y estoy utilizando un repositorio en memoria. Esto podría ser otro tipo de storage, ¿no? Que puede ser por la red, puede ser un Redis, que se suele usar mucho. Entonces, bueno, un poco habría que crear una nueva implementación de esta interfaz que corresponda a Redis. Y en vez de instanciar esta, bueno, instanciar propiamente la de Redis, y la lógica seguiría funcionando, ¿no? Esta lógica de la capa de servicio. Como comenté antes, la idea detrás de esta propuesta de manejar múltiples API keys es que cada cliente pueda popular a través de una interfaz web en esa base de datos sus API keys, las pueda crear, las pueda gestionar
Para el ejemplo, ahora antes de ejecutarlo, yo como no tengo esa interfaz web creada, tampoco quería extender el ejemplo a crear endpoints para administrar esos endpoints de tipo REST. Simplemente en la capa de aplicación creé un código que inserta en esa base de datos en memoria, lo hace a través de un método que definí en la capa de servicio, que hace repository save. Lo que va a guardar es una API key, que la voy a utilizar para el ejemplo, ¿no? Para poderlo ejecutar y mostrar cómo funciona. Y bueno, y dejé comentarios en el código un poco advirtiendo que obviamente esto no después iría, este código habría que sacarlo si el sistema lo van a utilizar parte de este código para producción. Y también desactivé un autoconfigurador de Spring que no lo precisamos. Así que bueno, como paso final vamos a ejecutar nuestro sistema. Va a imprimir por consola una API key que va a generar. Ese API key, como les decía, ya se guardó en nuestro repositorio. Entonces cuando lo intentemos utilizar, lo va a poder encontrar la capa de servicio y va a poder autenticarnos en nuestro MCP server, ¿no? Entonces lo tenemos que poner acá. Es el mismo formato que había mostrado en el ejemplo anterior. Authorization, Bearer y el nuevo API key. Y lo que vamos a hacer, si todo anda bien, acá borré, ahí está, había borrado sin querer Bearer. Bien, nos conectamos. Ahora si nos conecta, sí, nos conectó. Vamos viendo también en los logs que este cliente se autenticó. Vamos a listar los resources, tools, list tools. Y vamos a probar de llamar a una tool. Vamos a borrar acá los logs. Vamos a intentar llamarlo, run tool. Y efectivamente se está llamando la tool correctamente de nuestro MCP server. Podemos llamar otra tool también, que obtenía información del sitio Hacker News. Y algo interesante también que no mostré es esta parte de los logs, que ya nos dice, podemos identificar puntualmente la persona el cliente que está utilizando nuestro MCP server. User ID, keyname, test keyname, que este log se está haciendo desde el new tools. Voy a mostrar esa clase. Y efectivamente acá se está haciendo un log user, que se está sacando el objeto de autenticación que se insertaba en el filtro, se está sacando desde el contexto, ¿no? de Spring. Y acá está informando del nombre y el principal. Esta parte es muy interesante, poder identificar qué clientes están utilizando nuestro sistema. Bueno, las conclusiones. Las principales ventajas de poder utilizar múltiples API keys es tener un mejor traqueo de quiénes están utilizando nuestros servicios de nuestro MCP server. Auditoría, logins, métricas. También poder agregar límites de uso por cliente. Y algo muy importante, que las claves pueden ser rotadas y revocadas. Automáticamente, por la fecha de expiración, se van a revocar, pero también manualmente. Si una clave está comprometida, bueno, se puede deshabilitar inmediatamente. Y cualquier cambio que haga un cliente de expirar o deshabilitar una key no compromete al resto de los clientes que están utilizando el sistema. Consideraciones de ventajas, por supuesto, un incremento en la complejidad. Hay mucho más código ahora que escribir. Precisamos una persistencia para guardar las API keys y toda la información relacionada a las API keys, como la fecha de expiración, el nombre, el ID, y derivado de esto, de la persistencia, que ahora podemos llegar a tener una penalidad en ir a buscar la información a nuestra persistencia, a nuestro repositorio. Así que para esto se suele utilizar una caché, ¿no? En líneas generales, utilizar una única API key o varias va a depender de nuestras necesidades, ¿no? A veces suele ser interesante ir por la primera opción y después, si nuestro sistema crece, ir por la segunda. Espero que los ejemplos que mostré les sirvan como una guía. Si el video les parece interesante, les gustó, denle like. Y bueno, y dejo en la descripción del video los enlaces a la información, a las herramientas que utilicé y también a los códigos de ejemplo de GitHub. Muchas gracias.